¿Qué tal, amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Filosofando. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de otro filósofo de esta época del Renacimiento. Hay que recordar que estamos en ese análisis filosófico, bueno, pues hablando de todo este aspecto político y ese aspecto humanista que se va desarrollando en esta época. Y bueno, pues hoy toca el turno de Tomás Moro, ¿verdad? Para lo cual, bueno, pues los invitamos a compartir en sus redes sociales este programa, que va a ser muy interesante, que se quede hasta el final con nosotros, y de antemano pues agradecer toda su atención y preferencia semana tras semana. Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a escuchar la biografía de Tomás Moro. Tomás Moro, Londres, 1478-1535, político y humanista inglés, procedente de la pequeña nobleza. Estudió en la Universidad de Oxford y accedió a la corte inglesa en calidad de jurista. Su experiencia como abogado y juez le hizo reflexionar sobre la injusticia del mundo a la luz de su relación intelectual con los humanistas del continente, como Erasmo de Róterdam. Desde 1504 fue miembro del Parlamento, donde se hizo notar por sus posturas audaces en contra de la tiranía. Su obra más relevante como pensador político fue La Utopía, publicada en París en 1516. En ella criticó el orden político, social y religioso establecido bajo la fórmula de imaginar como antítesis una comunidad perfecta. Su modelo estaba caracterizado por la igualdad social, la fe religiosa, la tolerancia y el imperio de la ley, combinando la democracia en las unidades de base con la obediencia general a la planificación racional del gobierno. A pesar de haber mantenido en el plano teórico estas aspiraciones premeritorias del pensamiento socialista, Tomás Moro fue prudente y moderado en cuanto a la posibilidad de llevarlas a la práctica, por lo que no combatió directamente al poder establecido ni adoptó posturas ideológicas intransigentes. Enrique VIII, atraído por su valía intelectual, le promovió a cargos de importancia creciente: embajador en los Países Bajos en el año de 1515, miembro del Consejo Privado en el año de 1517, portavoz de la Cámara de los Comunes en 1523 y canciller desde 1529. Fue el primer laico que ocupó este puesto político en Inglaterra. Ayudó al rey a conservar la unidad de la Iglesia de Inglaterra, rechazando las doctrinas de Lutero, e intentó, mientras pudo, mantener la paz exterior. Sin embargo, acabó rompiendo con Enrique VIII por razones de conciencia, pues era un católico ferviente que incluso había pensado en hacerse monje. Moro declaró su oposición a Enrique y dimitió como canciller cuando el rey quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Rompió las relaciones con el papado, se apropió de los bienes de los monasterios y exigió al clero inglés un sometimiento total a su autoridad en 1532. Su negativa a reconocer como legítimo el subsiguiente matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena, prestando juramento a la ley de sucesión, hizo que el rey le encerrara en la Torre de Londres en 1534 y le hicieran decapitar al año siguiente. La Iglesia Católica lo canonizó en 1535.
Y bueno, amigos, ya estamos de regreso después de escuchar esa breve biografía de Tomás Moro. Y bueno, pues prácticamente vamos a iniciar con esta frase, ¿verdad? Dentro de su propuesta filosófica, en esta de lo que va pues dentro de la política, ¿verdad? Su obra más reconocida, La Utopía, que es la más importante, o la que consideramos nosotros dentro de la filosofía como una de las más importantes. Bueno, pues dice Tomás Moro: el hombre no se puede separar de Dios, ni la política de la moral, ¿verdad? Prácticamente en este planteamiento, o bajo esta premisa, bueno, pues va a estar dirigido, bueno, pues prácticamente todo este ambiente, ¿verdad? De lo que viene siendo su filosofía que nos va a presentar, ¿verdad? Y bueno, pues su obra más relevante, como les habíamos comentado, fue la de La Utopía. Pues de alguna manera en esta obra criticó el orden político y social establecido en ese momento, ¿verdad? Bajo la fórmula de imaginar una comunidad perfecta, una comunidad idealizada, ¿verdad? Muchos de nosotros ante ese mundo violento en el cual estamos pasando, o al menos aquí en México, ¿verdad? Idealizamos, utopizamos, ¿verdad? Ese aspecto que nosotros queremos resaltar, ¿verdad? En este ámbito de tener, bueno, pues una comunidad perfecta. Y bueno, pues todo esto se convierte en un modelo que está caracterizado por la igualdad social, la fe religiosa, la tolerancia y el imperio de la ley, ¿verdad? Combinando la democracia en las unidades de bases con la obediencia general a la planificación racional del gobierno. Ante esta disputa, ¿verdad?, que se va a enfrentar Tomás Moro, como ya escuchamos en la biografía, con Enrique VIII, ¿verdad?, atraído por su valor intelectual, bueno, pues lo promovió a cargos de cierta importancia, como ya se había mencionado, ¿verdad?, de embajador de los Países Bajos, miembro del Consejo Privado, portavoz de la Cámara de los Comunes y canciller, ¿verdad?, desde 1529. Y bueno, pues habíamos mencionado que fue este primer laico que ocupó un puesto político pues prácticamente en Inglaterra, por toda esta ideología que ya manejaba Tomás Moro, aparte de estar alineado, ¿verdad?, a la doctrina de la fe católica, ¿verdad?, que también Enrique VIII pues era un ferviente católico, ya hasta la separación, ¿verdad?, de su matrimonio para casarse con Ana Bolena. Bueno, pues ahí hay esta división religiosa. Bueno, pues Tomás Moro fue la figura política más atractiva de comienzos del siglo XVI, ¿verdad? Fue la voz de la conciencia de la primera reforma inglesa y una de las tres mayores personalidades del Renacimiento inglés. Ayudó al rey a conservar la unidad de la Iglesia Católica de Inglaterra, rechazando las doctrinas de Martín Lutero, e intentó, mientras pudo, mantener pues esa paz exterior. Sin embargo, bueno, acabó rompiendo con Enrique VIII por razones de conciencia, pues era un católico ferviente, como ya habíamos mencionado, y Moro, bueno, pues declaró su oposición y dimitió como canciller cuando el rey quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, ¿verdad? El rey rompió pues estas relaciones con el papado y bueno, pues se apropió de los bienes de los monasterios y exigió al clero inglés un sometimiento, bueno, pues prácticamente a su autoridad, y de aquí que nazca pues esta iglesia, ¿verdad?, que esta religión, perdón, que se conozca como el anglicanismo, ¿sí? Y bueno, pues Inglaterra, bueno, pues pasó de la religión católica a esta religión anglicana, donde pues Enrique VIII va a ser el mandatario, ¿verdad? Va a ser como el papa de esta nueva religión. Y bueno, estimados amigos, no le cambie, quédese con nosotros, que apenas vamos empezando con esta propuesta de Tomás Moro. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.
pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los que sigues en mi mente, carnal. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Yo sé que has dicho. ¡Vámonos! Mejor sube. Creen que pueden conmigo y no van a poder. Con mi mente guía. Siempre el sol. No duele que Canal Foro CX, marca la diferencia. Bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Filosofando y bueno, pues vamos a seguir con ese planteamiento de Tomás Moro, ¿verdad? Donde bueno, pues toda esta negativa de Tomás Moro de reconocer como legítimo matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena, bueno, pues tuvo ciertos conflictos, sí, tanto que pues Enrique VIII lo mandó a encerrar, como ya habíamos escuchado en la biografía, en la Torre de Londres, y bueno, pues llegado condenado pues a la decapitación, ¿verdad? Prácticamente por su honestidad. Y bueno, ante esta problemática, bueno, pues Tomás Moro realiza, ¿verdad?, este concepto de utopía, ¿sí? Este aspecto perfecto, ¿sí? Donde, bueno, pues el hombre va a estar unido a Dios, ¿verdad? La política, la moral, donde se va a reflejar, bueno, pues prácticamente esta honestidad. Bueno, en su libro Utopía, ¿verdad?, Tomás Moro en 1516 plantea la posibilidad de crear un estado justo en la que todos sus habitantes alcancen la felicidad por la organización del estado, que creen que es la mejor y única forma de gobernar honestamente. Utopía, bueno, para Tomás Moro va a ser un país en el que no exista nada privado, todo es común y por lo que nadie, bueno, pues carece de nada, ¿verdad? Sus habitantes son ricos, aunque nada posean, ¿verdad? Porque prácticamente no les va a hacer falta absolutamente nada y todos van a tener a disposición para las cosas, para cubrir sus necesidades. Ante ello, bueno, pues en Tomás Moro podemos encontrar un ejemplo de vida, un político honesto, modelo para aquellos laicos que, queriendo vivir en medio del mundo, bueno, pues buscan transformarlo y llevarlo a Dios, como pues bueno se ve en estos planteamientos del Renacimiento. Tomás Moro fue un modelo político honesto por su afán de servir, veía la política
como su modo de servir a Dios, y prácticamente eso lo convierte en tener una vocación. Por eso para los políticos actualmente, bueno, pues se va a considerar que el ser político, bueno, pues implica una vocación, ¿verdad? Esta vocación al servir al pueblo y no que el pueblo sirva prácticamente al político, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la idea de una isla, ¿verdad? Ningún lugar, pues es imagen perfecta porque supone la necesidad de descubrir, bueno, pues ese lugar. Uno de los antecedentes de la obra de Tomás Moro, bueno, pues son los Hechos de los Apóstoles, en donde dice que la multitud de los creyentes tenían un solo corazón, una sola alma, y nadie consideraba suyo lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que eran dueños de campos o casas los vendían, llevaban el precio de la venta, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según sus necesidades, ¿verdad? Eso lo encontramos, ¿verdad? En Hechos del versículo 4 del capítulo 4, versículo del 32 al 35, donde se habla precisamente de esta comunidad perfecta, donde la sociedad se preocupa por el otro, le ayuda a cubrir sus necesidades, y esta idea, ¿verdad?, es lo que atrapa a Tomás Moro para llevar a cabo, bueno, pues este planteamiento político perfecto, ¿verdad? Este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, bueno, pues describe bien a Moro, ¿sí? No solo por ser mártir de la fe, sino por su honestidad, su coherencia y su testimonio de vida cristiana, por su unidad de vida, ¿verdad? Junto a los Hechos de los Apóstoles, en Tomás Moro hemos de destacar la influencia notable de San Agustín, ¿verdad? Hay que recordar que San Agustín por allí tiene una obra que se llama Ciudad de Dios, donde también trata de hablar precisamente de esta sociedad perfecta, donde pues bueno, la sociedad debe de estar unida, bueno, pues prácticamente a Dios. Hay que recordar que en este planteamiento, bueno, pues se desarrolla también pues este estudio de la teología, ¿verdad? En esta época del Renacimiento, como lo demuestra el hecho de que en sus escritos, ¿verdad?, sea el autor más citado de todos los padres de la iglesia, hablando de San Agustín. Bueno, pues se tenía un profundo conocimiento, ¿verdad?, de la Ciudad de Dios, el libro de San Agustín, sobre dos amores, ¿verdad?, que fundaron sendas de ciudades, y la terrena y la celestial, ¿verdad? De estas dos ciudades que se van a manifestar y que el hombre, bueno, pues va a tener que vivir en cada una de ellas de acuerdo a su elección de vida. Bueno, pues ambos autores, ¿verdad?, buscan ante todo comprender la relación ante la ciudad de Dios, que no se puede ni se debe identificar con la iglesia terrenal y la ciudad de los hombres, tampoco identificable con cualquier tipo de forma de gobierno. En ese sentido, las obras de San Agustín y Tomás Moro, leídas en sus contextos históricos, llenan de luz la doctrina tradicional de la iglesia respecto a la relación de la iglesia y del poder político, ¿verdad? Uno de la teología de la historia y otro del pensamiento utópico, como es el caso de Moro, ¿verdad? Bueno, pues Tomás Moro, como San Agustín, poseía una fuerza interna, ya que su pasión pues era muy ardua por la verdad, heredadas pues obviamente de los primeros filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, que como ya vimos en programas anteriores, bueno, pues la pregunta fundamental de la filosofía precisamente es esta búsqueda de la verdad. Bueno, en la época de Tomás Moro estaba el pensamiento de Maquiavelo también, ¿sí? Que escribió justo en estos años sus obras principales, que fueron los discursos sobre la primera década de Tito Livio y El Príncipe, quien triunfaba con su modelo de concebir el saber político. Y bueno, pues también estaba por otro lado Martín Lutero, que eran los ideólogos a los que debía refutar con las armas de su pluma y de su doctrina, ¿verdad? Por ello, la primera edición de la Utopía de Tomás Moro fue en Lovania a finales del 1516, y el encargado de hacerla fue su gran amigo y también
un gran autor humanista que fue Erasmo de Rotterdam, del cual en el programa pasado, bueno, pues hablamos de este filósofo. Y bueno, estimados amigos, no le cambie, quédese con nosotros, vamos a otra breve pausa, enseguida regresamos, no le cambie. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los... Sigues en mi mente, carnal. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Yo sé que has dicho. ¡Vámonos! Mejor sube. Creen que pueden conmigo y no van a poder. Mi mente mía. Siempre el sol no duele que Canal Foro CX, marca la diferencia. Bueno amigos, ya estamos de regreso en este su programa Filosofando. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues seguimos avanzando, ¿verdad? En esta filosofía de Tomás Moro. Y bueno, pues tenemos que para Tomás Moro la política es sobre todo el arte de lo posible a partir de la razón y en el ámbito de la sociedad. Por eso en el caso concreto de Utopía, la estructura de la obra y la técnica del diálogo que emplea su autor hacen de ella una obra que cumple a la perfección lo que se propone tratar sobre la mejor forma de una comunidad política. Tomás Moro no busca programas de acción inmediata, ¿verdad? Tarea que le corresponde a los cristianos bajo su personal responsabilidad, sino líneas maestras y principales para la edificación de una futura sociedad.
Por ello, el punto de partida para Moro no es una búsqueda de lo que sería idealmente justo en el mundo, sino un método eficaz de trabajo para exponer lo que realmente tenía de malo la sociedad de esa época. Utopía es lo contrario de un estado próspero en un desarrollo prácticamente económico. Y si no se dan allí las matanzas o revueltas, porque se trata de un estado en el que los valores espirituales y materiales se desarrollen al mismo tiempo, en un sistema de libertad y tolerancia, bueno, se encamina toda actividad hacia el servicio comunitario, haciendo que la isla entera constituya una especie de única y gran familia. Por ello, Utopía es el instrumento de reflejo y de reflexión con un método sin duda peculiar, novedoso y eficaz para la búsqueda de un mundo mejor. De aquí que se destacan tres temas de esta obra que se consideran especialmente relevantes. Primero, la supresión del dinero. Segundo, la eliminación de la propiedad privada. Y tercero, la dignidad y relevancia humana, que vendría siendo pues prácticamente el trabajo humano. Bueno, la clave del libro pues es la visión comprensiva de Moro, que posee de los acontecimientos que describe y analiza, para que todo vaya bien en la sociedad, que habría que cambiar con la propiedad privada. El dinero es el causante de casi todos los males de la sociedad, y para esto, bueno, pues va a condenar los movimientos revolucionarios. Y si nosotros analizamos todos estos movimientos revolucionarios, todos estos movimientos de independencia, todos estos movimientos bélicos, bueno, pues en su mayoría, desde esa postura de Tomás Moro, va a decir las causas de ellos, bueno, pues es prácticamente por el aspecto económico. Por lo tanto, aquí podemos hacer, si estuviera Tomás Moro, ¿verdad? Aquí con nosotros pudiéramos hacerle la siguiente pregunta. Bueno, ¿es el dinero la raíz última de los males? ¿Es el dinero uno de los eslabones en el determinismo mecanicista de la historia? O puesto de una manera más positiva, la eliminación del dinero en Utopía y con ello la posibilidad de acumular bienes privados es la razón del bienestar de prácticamente los que viven en esta isla de la Utopía. Y posiblemente encontraríamos esta respuesta, que no es esa la razón, sino otra más bien distinta, ¿verdad? Donde se nos diría, si los negocios humanos funcionan bien en Utopía, si la gente trabaja y cede voluntariamente en el producto de su trabajo, si no existe codicia por acumular bienes ni intención de alcanzarse con el poder, es porque los valores espirituales priman sobre los materiales, ¿verdad? No es porque no existe el dinero o la propiedad privada, es el amor al prójimo y la esperanza de una vida futura premiada por Dios lo que les mueve a trabajar y servir a sus conciudadanos. Más allá de la desaparición de la propiedad privada o del dinero, la lección que quiere dar Moro en esto es que la ambición, el orgullo y los vicios sensuales han rebajado de tal forma la conducta cristiana de los pueblos, que es vergonzoso contemplar como los habitantes de esta isla de la Utopía, que no han recibido la revelación, se mantienen en un nivel superior al que los reinos que se llaman cristianos. Es por ello que dentro de su política, bueno, pues va a estar encauzada y va a estar llena, bueno, pues de todos estos valores cristianos, ¿verdad? Porque los va a concebir como esos valores de perfección. Bueno, quien hace del dinero o de la posesión de bienes, bueno, pues la fuente de los vicios, está en realidad transfiriendo las funciones económicas de estos medios a la esfera ética, metiendo los males por las riquezas y haciendo al dinero patrón de la esfera moral.
¿Puede entonces con ello un político ser honesto si se dedica a fabricar bebidas alcohólicas, ser dueños de bancas de jugos de azar, traficar con drogas, robar, promover vicios, ser corrupto? Bueno, pues prácticamente si nosotros le hiciéramos esas preguntas a Tomás Moro, bueno, pues él diría que pues engañará a sus clientes, ¿verdad? Para venderles ese producto, ¿sí? Y allí esa persona no estaría siendo honesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ve al dinero, bueno, pues como este ser materialista para cubrir sus necesidades y no utilizar el dinero para servir a la sociedad. Porque cuando una sociedad no responde a la llamada de Dios y que de alguna manera la desprecia, bueno, pues viene a caer en una situación más lamentable que la de aquellos que guían por la razón natural, diría Tomás Moro, ¿verdad? De gran importancia, bueno, pues la educación para obtener estos objetivos se tiene que trabajar, ¿sí? Entonces, en este sentido, Tomás Moro le va a apostar por esa educación, ¿verdad? Cristiana, esa educación a los valores morales cristianos para vivir como las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? En este sentido de ese amor cristiano que va a ser un amor de perfección. A partir, volvemos a decir, de esa postura de Tomás Moro, ¿verdad? Que más adelante, como ya hemos escuchado, bueno, pues la Iglesia Católica lo canoniza y muchos pues lo conocen también como Santo Tomás Moro. Bueno, estimados amigos, no le cambie, vamos a una pausa muy breve, enseguida regresamos. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los... Sigues en mi mente, carnal. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Yo sé que has dicho. ¡Vámonos! Mejor sube. Creen que pueden conmigo y no van a poder. Con mi mente y mi alma. Siempre el sol no duele que Canal Foro CX, marca la diferencia.
Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en la recta final de su programa Filosofando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por apoyarnos, ¿verdad? Aquí a este programa de Filosofando y apoyar aquí a Canal Foro SX. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a terminar, ¿verdad? A dar una conclusión de lo que viene siendo este planteamiento filosófico político de Tomás Moro. Bueno, pues Rafael, un portugués, ¿verdad? Dice que viajó con Américo Vespucio, que es el personaje principal al que supuestamente conoce a la isla de Utopía, y bueno, donde dice que la acción no es para formar a personas como ladrones que luego habrá de ajusticiar, sino que debe ser conforme a las verdades y a las virtudes cívicas, ¿verdad? Tomás Moro le pone a Rafael que todo lo que ha aprendido en sus viajes y en la isla de Utopía lo lleve a la corte, ¿verdad? Para enseñarlo y que sirva de orientación a los que gobiernan. Si no es posible erradicar de inmediato los principios erróneos ni abolir las costumbres inmorales, no por ello ha de abandonar la causa pública, que es la política. El buen saber político tiene una forma y un tiempo que resulta indispensable cuidar. En el pasaje de Utopía, donde se trata de los cargos públicos en la isla, se dice, por ejemplo, que a las sesiones del Senado asisten dos integrantes, ¿verdad? Que son estos ancianos sabios, jefes de la tribu, y bueno, que son distintos cada día, estando previsto que no se ratifique ningún asunto tocante al Estado, sino que ha sido sometido a debate en el Senado por lo menos 3 días antes. Todo intento de resolver asuntos públicos fuera del Senado o de las asambleas de ciudadanos, bueno, pues se considera un gravísimo, ¿verdad?, delito. Es por ello que en Utopía se acostumbra a no debatir en el Senado propuesta alguna en el día mismo en el que se presenta, sino que se deja para la siguiente sesión. De esta forma, bueno, pues se evita que alguien suelte sin más ni más lo primero que le viene a la boca, ¿verdad? Ese coraje, ese enojo, ese egoísmo, ese recelo, y ande luego buscando razones para defender ese criterio suyo en vez de defender el interés del Estado, ¿verdad? No existe distinción en clases sociales. Entre los más aptos e inteligentes se escogen los embajadores, los sacerdotes, los magistrados y el mismo príncipe. Y ante esto, bueno, pues Tomás Moro dice: así como no puedo asentir todo lo que dijo Rafael, así también he de confesar de buen grado que en la República de la isla de Utopía, bueno, pues hay muchas cosas que desearía ver implementadas en nuestras ciudades, aunque la verdad no es de esperar que lo sean. Rafael, ante esto, bueno, pues opinaría que si buscamos un remedio a los males haría falta una revolución. Moro, por su parte, piensa que en tanto los hombres no se conviertan y sean buenos, y esto va para largo, bueno, pues habría de adoptar el método de la reforma paulatina, ¿verdad? Ambos se mueven en clave cristiana y aceptan que son los vicios y los pecados de la humanidad los que han desfigurado pues prácticamente la armonía social. El hombre no se puede separar de Dios ni la política de la moral. Esa es la luz que iluminó su conciencia, ¿verdad? Y con esto iniciábamos el programa del día de hoy, con esta frase de Tomás Moro, cuando vemos que muchas veces el dinero o el tener es el motivo único de tantas personas en la política, cuando se hace gala más lo que se tiene, ¿verdad?, que lo que se es.
comprobamos cómo ese modelo de vida genera tantas discriminaciones y abusos de los derechos humanos. Cuando encontramos un político honesto, como lo fue Tomás Moro, bueno, pues es un gran descubrimiento, ¿verdad? Es Rafael el que hace la distinción de la utopía y describe las bondades de la isla, que según él mismo considera serían consecuencia del sistema económico que rige en la isla, de esa visión comunitaria que él mismo ha visto y ya ha disfrutado, ¿verdad? Y en el que no existe ni dinero ni propiedad privada, donde todo está al servicio de la comunidad. Bueno, pues en la isla de la utopía, ¿verdad?, se describe y se ve con buenos ojos ese modelo, que no ocurre así con el personaje del propio Tomás Moro, que marca claras distancias, ¿verdad? De todas maneras, para Tomás Moro, si se le ha de decir con sinceridad lo que se tenga en nuestra conciencia, bueno, pues me parece que donde quiera que exista la propiedad privada, allá donde todo el mundo mida todo por el dinero, resulta poco menos que imposible que el Estado funcione con justicia y propiedad. Estoy finalmente, bueno, pues convencido de que se estará, o esto será imposible, una discusión justa y equitativa de los bienes y una satisfacción de organización de los asuntos humanos, sino que se suprime totalmente de la propiedad privada, mientras que esta continúe, bueno, continuará también pesando sobre la mayor y más selecta parte de la humanidad, una carga agobiante e intolerante de la pobreza y preocupaciones, ¿verdad? Moro, de alguna manera, pues es algo contrario, ¿verdad? Jamás será posible el bienestar allá donde todos los bienes sean comunes. De alguna manera, el enojo, el sentimiento de la humanidad, que esto es lo que van a criticar dentro de la postura de Tomás Moro, bueno, pues van a ser los que van a echar abajo, bueno, pues prácticamente ese planteamiento utópico que propone Tomás Moro. Y bueno, estimados amigos, pues hemos llegado al final de este programa Filosofando, y bueno, pues los seguimos invitando que en la próxima semana nos sintonice aquí mismo por Canal Foro CX. Nos vemos en el siguiente programa.